Elena creía vivir en el sueño americano. Su esposo, Mark, era un arquitecto respetado, un hombre de voz suave que siempre traía flores los viernes. Llevaban 10 años casados, en una hermosa casa de estilo victoriano en las afueras de Seattle. Sin embargo, había una regla inquebrantable en ese hogar. El sótano era el santuario privado de Mark. Él decía que allí guardaba planos delicados y herramientas de carpintería peligrosas que Elena no sabría manejar. Durante años, ella aceptó este límite como una excentricidad de artista, una pequeña grieta en una fachada de perfección. Pero la curiosidad es una semilla que crece en la oscuridad, y Elena comenzó a notar cosas extrañas. Mark bajaba allí a horas impías, a veces a las 3 de la mañana, y regresaba con la mirada vacía y el olor a lejía impregnado en su piel. El vecindario era tranquilo, pero Elena sentía que los muros de su propia casa guardaban un peso insoportable. Cada vez que pasaba frente a la puerta de roble reforzada que conducía al nivel inferior, un escalofrío recorría su columna vertebral. No era solo respeto a la privacidad lo que la mantenía alejada, era un instinto primario, una advertencia silenciosa de que la felicidad de su matrimonio dependía de que esa puerta permaneciera cerrada. Mark era el esposo perfecto, el vecino modelo, el hijo devoto, pero en el silencio de la noche, los ruidos que subían por las rejillas de ventilación no sonaban a madera siendo cortada, sonaban a algo más orgánico, algo que luchaba por respirar. Elena intentaba convencerse de que era su imaginación, que el estrés del trabajo la estaba traicionando, pero el corazón no miente cuando el peligro está bajo tus pies. La oportunidad se presentó un martes lluvioso de noviembre. Mark había salido apresuradamente hacia una reunión de emergencia en el centro de la ciudad, olvidando por primera vez en una década su pesado manojo de llaves sobre la mesa de la cocina. Elena las observó durante lo que parecieron horas. El metal brillaba bajo la luz fluorescente, una invitación plateada al abismo. Con manos temblorosas tomó la llave más larga y oscura, la que tenía un diseño antiguo y complejo. Caminó hacia la puerta del sótano, el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Al insertar la llave, el mecanismo giró con un clic pesado y definitivo, que resonó en toda la casa vacía. El aire que escapó del sótano no era el aire polvoriento de un taller de carpintería. Era frío, estantado, y llevaba un rastro químico de desinfectante industrial mezclado con algo metálico, como el cobre. Elena encendió la luz del pasillo superior, pero la oscuridad de abajo parecía devorar la claridad. Bajó el primer escalón. La madera crujió bajo su peso, un sonido que en su mente sonó como un grito de advertencia. Cada paso hacia abajo era un paso lejos de la vida que conocía. Al llegar al final de la escalera, se encontró con una segunda puerta, esta vez de acero, instalada con una precisión quirúrgica que Mark nunca había mencionado. No había ventanas, ni rastro de los planos de arquitectura que él decía proteger. Solo la frialdad de una tumba moderna, escondida bajo una alfonja de lujo. Al cruzar la puerta de acero, Elena se encontró en una antecámara que parecía una clínica de pesadilla. Las paredes estaban cubiertas con paneles de insonorización profesionales, esos cuadrados de espuma negra que absorben cada decibelio, asegurando que ningún grito pudiera cruzar los cimientos de concreto. El silencio allí abajo era absoluto, un silencio que pesaba en los oídos. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones de acero inoxidable, pulida hasta brillar, rodeada de bandejas con instrumentos que ningún carpintero usaría jamás: escalpelos, fórceps, sierras para huesos y tubos de ensayo. Elena sintió que el mundo giraba. Su esposo, el hombre que la besaba cada mañana, había construido un quirófano secreto. ¿Para qué? No había señales de animales, no había rastro de un pasatiempo médico legítimo. Había una cámara de video montada en un trípode, apuntando directamente a la mesa, con cables que se perdían en una computadora de alta potencia en la esquina. La pulcritud del lugar era lo más aterrador. No había caos, solo una eficiencia aterradora. Elena se acercó a la mesa y notó las correas de cuero grueso en los extremos, desgastadas por la tensión, con marcas de fricción que sugerían una lucha desesperada. El olor a lejía era abrumador aquí, un intento desesperado por borrar el rastro de la vida que se desvanecía en ese lugar.
En una pizarra blanca, Mark había escrito horarios, no de entregas de materiales, sino de ciclos de sueño y dosis de sedantes. En el rincón más oscuro de la habitación, Elena descubrió un archivador metálico. Con el miedo nublando su vista, abrió el primer cajón. No contenía documentos bancarios ni títulos de propiedad. Estaba lleno de cajas de zapatos, etiquetadas con fechas y nombres de mujeres que Elena reconoció de inmediato por las noticias locales. Desaparecida, caso sin resolver, visto por última vez. Dentro de la primera caja, encontró un par de aretes de perlas, un mechón de cabello rubio atado con una cinta azul y una identificación de conducir. Pertenecía a una joven universitaria que había desaparecido hacía 3 años, a solo 2 cuadras de su casa. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Su esposo no solo era un torturador, era un coleccionista de almas. Cada caja era un trofeo, un testamento de una vida interrumpida en ese mismo sótano. Encontró fotos Polaroid pegadas en el interior de las tapas de las cajas. Las imágenes eran horribles, documentando el proceso de deshumanización que Mark infligía a sus víctimas. No eran fotos de muerte, sino de agonía, capturadas con la precisión de un arquitecto que estudia la estructura de un edificio colapsando. Elena cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones. El hombre con el que compartía su cama, el hombre que le juró protección, era el monstruo que mantenía a la ciudad en un estado de terror constante. Cada joya en ese cajón representaba una familia destrozada, una madre que aún esperaba y un asesino que dormía a su lado cada noche, sin remordimiento. Mientras Elena intentaba procesar el horror de los trofeos, un ruido metálico resonó desde el techo. Eran las tuberías. Mark había regresado a casa antes de lo esperado. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose y los pasos pesados de su esposo sobre el suelo de madera de la sala, justo encima de su cabeza. Sabía que si él bajaba y la encontraba allí, ella se convertiría en la siguiente etiqueta en una caja de zapatos. Miró frenéticamente a su alrededor buscando una salida, pero solo había la puerta de acero por la que había entrado. Los pasos se detuvieron justo encima de la entrada del sótano. Elena contuvo el aliento, tapándose la boca con ambas manos para silenciar su sollozo. Escuchó el tintineo de las llaves. Mark se había dado cuenta de que le faltaban. La cerradura de la primera puerta de roble giró. «Elena, ¿estás en casa?» La voz de Mark sonaba calmada, casi cariñosa. Pero ahora ella detectaba la amenaza subyacente, el tono de un depredador llamando a su presa. Elena se escondió detrás de la gran computadora en la esquina, rezando para que la oscuridad la ocultara. La puerta de acero se abrió con un gemido lento. Mark entró, su silueta recortada por la luz del pasillo. No encendió la luz de la habitación de inmediato. Se quedó allí, oliendo el aire, como un animal detectando un intruso en su cubil. Mark caminó lentamente hacia la mesa de acero. Elena, desde su escondite, podía ver sus zapatos perfectamente lustrados. Él suspiró, un sonido de decepción profunda. «Sé que estás aquí, cariño», dijo en un susurro escalofriante. Sentí el cambio en el aire. Sabes que no me gustan las sorpresas. Elena apretó un pequeño bisturí que había logrado recoger de la bandeja. El metal frío era su única defensa. Mark se acercó al archivador, que ella había dejado abierto. Vio las fotos esparcidas y las cajas fuera de lugar. Su postura cambió. La calma desapareció y fue reemplazada por una tensión violenta. Golpeó la mesa de acero con el puño, una estruenda que hizo vibrar las paredes insonorizadas. «Te di todo», gritó. «Te di una vida perfecta. Solo tenías que quedarte arriba». Empezó a volcar los estantes, buscando frenéticamente. Elena sabía que no podía esconderse por mucho tiempo. La luz de la computadora parpadeaba, proyectando sombras erráticas en la pared. Vio su teléfono celular en el suelo, a unos metros de distancia, donde se le había caído en el shock inicial. Necesitaba alcanzarlo. Necesitaba llamar al 911, pero Mark estaba bloqueando el camino. El hombre que amaba se había transformado ante sus ojos, en una criatura de pura malicia, cuya única preocupación era que su secreto,
había sido profanado por la persona que más debía confiar en él. En un momento de distracción, mientras Mark destrozaba una de las cajas de trofeos en un arranque de furia, Elena se lanzó hacia su teléfono. Sus dedos rozaron el vidrio frío justo cuando Mark se giró. «Ahí estás», rugió, abalanzándose sobre ella. Elena rodó debajo de la mesa de operaciones. El espacio era estrecho y olía a sangre vieja y desinfectante. Él intentó agarrarla de los tobillos, pero ella pateó con todas sus fuerzas, sintiendo el impacto de su zapato contra la mandíbula del hombre. Logró marcar el número de emergencia mientras se arrastraba hacia el otro lado. «¡Ayuda! Calle Maple 124. Mi esposo me va a matar», gritó antes de que Mark le arrebatara el teléfono y lo estrellara contra el suelo. Él la agarró del cabello y la sacó de debajo de la mesa con una fuerza inhumana. Elena sintió que el cuero cabelludo se le desgarraba. La lanzó contra la pared de espuma. El impacto le quitó el aliento. Mark se paró sobre ella, jadeando, con los ojos inyectados en sangre. Ya no era el arquitecto, era el carnicero del sótano. Sacó una jeringa de su bolsillo, una que ya tenía preparada. «Iba a dejarte fuera de esto, Elena. Ibas a ser la única pura. Pero ahora tienes que ver lo que sucede cuando se rompen las reglas». El brillo de la aguja bajo la luz cenital era lo último que Elena quería ver antes de perder la conciencia. Elena luchó desesperadamente. Usó el bisturí que aún tenía en la mano, hundiéndolo en el hombro de Mark. Él soltó un grito de dolor y sorpresa, retrocediendo lo suficiente para que ella pudiera ponerse en pie. La herida no era profunda, pero fue suficiente para romper su impulso. Elena no corrió hacia la puerta, sabía que él era más rápido. Corrió hacia el panel eléctrico que había visto cerca de la computadora. Con un movimiento desesperado, bajó todos los interruptores. El sótano quedó sumido en una oscuridad total y absoluta. El silencio volvió, roto solo por la respiración pesada de ambos. Elena conocía la disposición de la habitación por los minutos que pasó observándola, pero Mark la conocía como la palma de su mano. Se movió en silencio, quitándose los zapatos para no hacer ruido sobre el concreto. Podía oír a Mark moviéndose, tropezando con los restos de las cajas que él mismo había tirado. «Elena, esto solo lo hace peor», siseó su voz desde la oscuridad, moviéndose de izquierda a derecha. «No puedes escapar de aquí. Las paredes son de 3 pies de concreto. Nadie te oyó. Nadie vendrá». Ella se pegó a la pared, deslizándose hacia la salida de acero. Sus dedos tocaron el borde frío del marco de la puerta. Estaba tan cerca. Pero entonces sintió una mano fría cerrarse alrededor de su cuello. La presión en su garganta era insoportable. Mark la había encontrado en la oscuridad. «Te encontré», susurró al oído de ella. Pero Elena no se rindió. Recordó que en la bandeja de instrumentos había un spray de limpieza industrial altamente corrosivo. Lo había agarrado instintivamente antes de apagar las luces. Lo levantó y disparó directamente hacia donde creía que estaba la cara de Mark. Un grito desgarrador llenó la habitación, mientras el químico hacía contacto con sus ojos. Él la soltó, llevándose las manos al rostro, maldiciendo y gritando de agonía. Elena no perdió un segundo. Salió a trompicones por la puerta de acero. Subió las escaleras del sótano a gatas, el corazón a punto de estallar. Al llegar a la puerta de roble, la cerró por fuera y giró la llave que aún estaba en la cerradura. Se derrumbó contra la madera, escuchando los golpes violentos de Mark desde el otro lado. «Ábreme, Elena, te mataré, te juro que te encontraré», gritaba. Pero su voz sonaba apagada por el aislamiento que él mismo había diseñado para sus víctimas. Ella corrió hacia la cocina, tomó un cuchillo de carnicero y se escondió detrás de la isla, esperando. Los minutos parecieron horas. De repente, las luces azules y rojas comenzaron a bailar contra las paredes de la sala. Las sirenas, ese sonido que antes le causaba ansiedad, ahora eran la melodía más hermosa que había escuchado jamás. La policía irrumpió en la casa con las armas en la mano. Elena los guió hacia el sótano, sus manos aún manchadas con la sangre de su esposo y el polvo de la lucha. Cuando los oficiales abrieron la puerta y bajaron con sus linternas potentes,
El horror de lo que Mark había construido quedó expuesto a la luz de la justicia. No solo encontraron a Mark, ciego y furioso, sino que al registrar las paredes falsas que Elena no había tenido tiempo de ver, encontraron a una mujer aún con vida, encadenada en una celda oculta detrás del panel de insonorización. Era la joven que había desaparecido hacía solo una semana. La escena era tan dantesca que incluso los oficiales más veteranos tuvieron que apartar la mirada. Mark fue sacado de la casa en camilla, con los ojos vendados y bajo arresto, mientras los vecinos salían a sus jardines, incapaces de creer que el arquitecto perfecto era en realidad un depredador de la peor clase. Elena se quedó sentada en la acera, envuelta en una manta térmica, viendo cómo su vida se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Había salvado a una mujer, se había salvado a sí misma, pero el precio era el conocimiento eterno de que el mal no siempre vive en callejones oscuros. A veces duerme a tu lado, te besa en la mejilla y te dice que te ama mientras planea tu destrucción en el sótano. En los días siguientes, la investigación reveló la verdadera magnitud de la depravación de Mark. Los diarios que Elena había encontrado no eran solo registros, eran planos detallados de la arquitectura del dolor. Mark había estado planeando esto desde su juventud, utilizando su carrera como arquitecto para diseñar sótanos y habitaciones secretas en casas de clientes adinerados, dejando pequeñas trampas o accesos que solo él conocía. La policía comenzó a registrar cada casa que él había diseñado en los últimos 15 años. El escándalo sacudió al país. Elena fue interrogada durante horas, pero su valentía al llamar al 911 y enfrentarse a él la exoneró de cualquier sospecha. Sin embargo, el trauma era una cicatriz profunda. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mesa de acero y los trofeos en las cajas de zapatos. Se dio cuenta de que muchas de las joyas que él le había regalado a lo largo de los años no eran compradas en joyerías, sino arrebatadas a las mujeres que habían muerto bajo sus pies. La casa, antes un símbolo de estatus y amor, fue acordonada como escena del crimen permanente. Elena se mudó a un estado diferente, cambió su nombre y trató de desaparecer, pero la sombra del sótano la seguía. Se convirtió en una defensora de víctimas de crímenes violentos, utilizando su historia para advertir a otros que las señales de advertencia nunca deben ignorarse, por más pequeñas que parezcan. El juicio de Mark fue un circo mediático. Él no mostró remordimiento. De hecho, parecía orgulloso de su obra. Durante su testimonio, miró directamente a la cámara y dijo que Elena era su mayor fracaso, porque no pudo apreciar la pureza de su arte. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero para Elena, la verdadera cárcel era la memoria. A menudo se preguntaba cómo pudo haber estado tan ciega. Analizaba cada cena, cada conversación, buscando el momento en que el monstruo se asomó por la máscara. Recordó una vez que él se enojó porque ella movió un destornillador en el garaje, una reacción desproporcionada que ella descartó como cansancio. Ahora entendía que cada detalle en la vida de Mark era un control meticuloso para evitar que su mundo real colisionara con su mundo de sombras. La mujer que Elena rescató, Sara, se puso en contacto con ella meses después. Se reunieron en un café tranquilo. No hubo muchas palabras, no eran necesarias. Se abrazaron y lloraron por lo que se perdió y por la extraña hermandad que el horror había forjado entre ellas. Sara le dijo que el sonido de la voz de Elena esa noche en el sótano fue lo que le dio la fuerza para seguir respirando. Ese fue el único consuelo que Elena encontró en medio de la tragedia. Que su curiosidad, aunque casi le costó la vida, fue el milagro que otra persona necesitaba. Con el tiempo, la casa de la calle Maple fue demolida. Los vecinos presionaron para que se convirtiera en un parque conmemorativo, un lugar de luz para contrarrestar la oscuridad que había habitado allí. Elena asistió a la demolición de incógnito, ver las paredes caer, ver cómo el sótano era rellenado con tierra y concreto, le dio una sensación de cierre que no creía posible. El santuario de Mark ya no existía. Sin embargo, ella sabía que la verdadera lección de su historia era la vigilancia. El mal no siempre es obvio, no siempre tiene colmillos o garras. A veces tiene una sonrisa encantadora y una carrera exitosa. Elena comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, no para lucrarse, sino para procesar su dolor. El libro se tituló Bajo los pies
y se convirtió en un manual para psicólogos y criminólogos sobre la doble vida de los psicópatas integrados. A pesar de los años, Elena nunca volvió a confiar plenamente en nadie. Siempre revisaba los sótanos, siempre buscaba llaves ocultas, siempre escuchaba los ruidos a través de las rejillas de ventilación. La paranoia era el precio de su supervivencia, pero también era su armadura. Nunca más permitiría que una fachada de perfección la cegara ante la podredumbre que puede esconderse detrás de una puerta cerrada. La historia de Elena y Mark quedó grabada en los anales del True Crime como uno de los casos más perturbadores de la década. Los investigadores descubrieron que Mark tenía una red de contactos en la Dark Web donde compartía sus hallazgos arquitectónicos, lo que llevó al arresto de otros individuos peligrosos. El sótano de Mark no era un incidente aislado, sino el nodo de una red de horror que él había ayudado a expandir. Elena, a través de su activismo, logró que se aprobaran leyes más estrictas sobre la construcción de estructuras subterráneas privadas en zonas residenciales. Aunque su vida fue marcada por el horror, ella eligió no ser una víctima eterna. En sus conferencias siempre terminaba con la misma frase: la confianza es un regalo, pero la verdad es un derecho. No tengan miedo de abrir la puerta, porque lo que encuentren podría salvarles la vida, o la de alguien más. Mark murió en prisión unos años después, asesinado por otro interno que conocía sus crímenes. Elena no sintió alegría, solo un vacío profundo. El monstruo se había ido, pero las cicatrices en el alma de la ciudad y en la suya propia permanecerían para siempre, como un recordatorio de que la oscuridad siempre intenta encontrar un lugar donde esconderse, incluso en el corazón de un hogar feliz. Hoy, Elena vive en una pequeña cabaña en las montañas, rodeada de naturaleza y silencio real, no el silencio artificial de la espuma acústica. Tiene un perro que siempre está alerta y una vida simple. A veces, en las noches de tormenta, cree escuchar el clic de una llave girando, pero se recuerda a sí misma que ella tiene el control ahora. La historia del esposo con el sótano secreto se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia para las parejas jóvenes, pero para Elena es la realidad que definió su existencia. Ella aprendió que el amor no debe ser ciego, debe tener los ojos bien abiertos. Su valentía no solo destruyó a un asesino, sino que iluminó los rincones más oscuros de la sociedad. Al final, la luz siempre encuentra una grieta, y Elena fue esa grieta en el mundo perfecto de Mark. El sótano está sellado, el secreto ha sido revelado, y aunque el dolor persiste, la libertad de saber la verdad es el único refugio que realmente importa. La vida continúa, con sus sombras y sus luces, y Elena camina hacia adelante, sin mirar atrás, sabiendo que ya no hay más puertas cerradas en su camino. Gracias por acompañarnos en este desgarrador relato de traición y supervivencia. La historia de Elena nos recuerda que la realidad a menudo supera a la ficción en sus aspectos más oscuros. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías abierto esa puerta? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos sobre este caso. Si te apasionan las historias de True Crime y los misterios sin resolver, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayendo estas historias a la luz. Hasta la próxima, y mantente siempre